Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este episodio de astrología para seguir con la consecución de las casas. Esta vez decidí hacerlo de atrás para adelante, comencé con la casa 12, seguí con la casa 11 y ahora toca la casa 10. Antes de seguir quería invitarlos a suscribirse al canal, a darle like si es que les gusta este episodio, también a comentar, eso también me ayuda a ir comprendiendo si les resuena, no les resuena lo que les comparto. Hasta ahora sí, por suerte, así que muy agradecida por sus mensajes, la verdad que son muy lindos y me ayudan a seguir con esta pasión de transmitir astrología. También me pueden seguir a mi Instagram, que es astrofan.podcast. Voy a dejar el enlace acá abajo en el video de YouTube para los que están escuchando y las que están escuchando en el podcast. No me deja subir el link de Instagram, así que bueno, pueden buscar, pueden escribirme y contratar sus servicios astrológicos de lectura de carta, de tránsitos, de revolución, sinastría, hacer la consulta que quieran con respecto a esto. Y ahora sí, a seguir con la casa 10, esta casa tan complicada de integrar, así que los abrazo para quienes están escuchando del otro lado. Bueno, tampoco es tan terrible, ya vamos a ir desglosándola, pero esta casa es la continuación de la casa 9. La casa 9 es análoga a Sagitario. En esa casa desarrollamos nuestros estudios universitarios, formamos un sistema de creencias, construimos una filosofía de vida, encontramos el sentido de las cosas, nos constituimos en base a todo nuestro sistema de creencias. Es básicamente la casa del aprendizaje. Cuando pasamos a la casa 10, que se la nombra como la casa de la profesión, tiene que ver con que una vez transitada esa casa 9, una vez que incorporamos todos los conocimientos, los aprendizajes, nos formamos, nos volvimos maestros en algo, ahora tenemos que llevarlo a la práctica, porque además la casa 10 es una casa de tierra, tiene que ver con lo que materializamos, con lo que plasmamos, y en este caso, ¿a dónde sería esa plasmación? Obviamente que en el exterior, pero en nuestra vida profesional, en nuestra imagen pública. Por eso se la nombra como la casa de la profesión, es decir, trasladamos todo lo aprendido, toda nuestra formación académica de la casa 9 en nuestra profesión y ahora nos toca darnos a conocer, trabajar, desarrollar nuestra profesión. Y es además, obviamente, el medio cielo de nuestra carta natal, es el punto más alto, por eso también esa analogía con llegar a la cima, el representante, el animal representante de Capricornio, no a todos los signos los representan animales, en el caso de Capricornio sí lo representa la cabra, ¿no? Este animal que tiene que subir la montaña, y la montaña es un terreno un poco más hostil, hay piedras, es cuesta arriba, requiere mucho más sacrificio y también es un camino muy a largo plazo. Obviamente que si tenemos una meta de querer llegar hacia la cima de algo, tenemos que hacer un esfuerzo, requiere poner de nuestra parte un poco de sacrificio, y en esta casa el sacrificio es más bien físico, porque ya vimos la casa 12, tenía que ver también con un sacrificio, pero algo más relacionado a la renuncia. Acá es todo lo contrario, tenemos que hacer un sacrificio de nuestro tiempo, de nuestros placeres, de nuestro hobby, de nuestros pasatiempos, dejarlos momentáneamente de lado y ponernos a remangarnos y ponernos a construir nuestro, o lo que sería nuestro futuro. Esta casa está asociada con la adultez, con un tiempo de vida donde ya atravesamos la juventud, ¿no? El jolgorio, la frescura de lo joven, lo jupiteriano podríamos llamarle, que además Júpiter representa la casa 9, la casa anterior de esta, y a esta casa la representaría Saturno, que es el regente de Capricornio, y este planeta tiene que ver con el tiempo, obviamente por eso es que todo se tarda cuando está Saturno involucrado, porque lo que nos pide este señor Saturno es que hagamos, porque lo que nos pide este planeta es que tengamos una maduración, que pensemos nuestra vida desde un lugar mucho más alto, representa el tiempo, por eso suele haber demoras, y esto tiene que ver con que cuanto más tiempo se tarda, mejor serán los frutos, porque en ese camino a la cima que estamos haciendo hay muchos también aprendizajes que tienen que ver con nuestra experiencia, estamos construyendo nuestra responsabilidad, nuestra seriedad, la confianza que transmitimos a los demás. Es una cosa también asociada al lugar donde somos jefes. Lo capricorniano tiene que ver con esto de poder dirigir una gran organización,
siempre asocio lo capricorniano o a la casa 10 con esas personas que fundan una empresa y le da trabajo a mucha gente, que termina construyendo una familia dentro del el trabajo, dentro de esa empresa, ¿no? Recordemos también que el opuesto de Capricornio es Cáncer, por lo tanto la casa 4, y eso también nos habla de la familia. Y Capricornio lo que va a intentar, o la casa 10 lo que va a intentar es construir la familiaridad en ese trabajo, y como Saturno es un patriarca, representa lo masculino, el padre, eso que castra, es muy exigente. También tiene algo de protección, pero es una protección un poquito más castigadora, una protección limitante, también tiene que ver con el super yo, donde están los límites, donde están los no, como para que podamos ser maduros, responsabilizarnos y dentro de esas limitaciones poder crecer. De ahí también que la casa 10 empieza a vislumbrar mucho más claramente luego del retorno de Saturno, que suele ser entre los 28 y los 30 años de edad. Ahí solemos tener un quiebre, una crisis asociada obviamente a este planeta, donde cambian completamente nuestro rumbo de vida, nuestras perspectivas, nuestras aspiraciones, nuestras metas, nos volvemos más adultos, nos vemos obligados a responsabilizarnos, algunas viven el retorno de una manera mucho más potenciadora, positiva, y otros lo viven de una manera difícil, ¿no? Como que para madurar y para llegar a este estadio que exige esta casa, por ahí se atraviesan por momentos un poco más complicados que tienen que ver obviamente con lo restrictivo, con esa castración de que nos hayan cortado las piernas, como decía el Diego, que hayamos sentido una limitación muy grande y de ahí tener que desarrollarnos. Y es una casa que también yo asocio bastante con la familia en el sentido de los mandatos, las lealtades familiares, los deberes que cumplires, lo que estamos obligados a continuar en nuestro sistema familiar, tanto una profesión, por ahí tenemos una familia donde todos son médicos o todos son abogados o todos son verduleros, o una familia, ¿no?, que viene teniendo una profesión que se hereda de generación en generación y se entra, ¿no?, en este estadio como en una crisis de seguir los mandatos familiares o de hacer un propio camino. Por lo general y por lo que yo he observado, en la casa 10 siempre hay una continuación, ¿no? O heredar algún oficio o heredar valores familiares y estar muy aferrados también a la familia. Esto obviamente tiene sus pros y sus contras. Por un lado, la responsabilidad de mantener un legado familiar y los valores positivos que te haya trasladado, pero por otro lado te restringe a la hora de armar el propio camino, de seguir tus propios deseos, tus propias motivaciones, y también de ahí pueden derivarnos ciertas crisis que se ven mucho más claras en ese retorno de Saturno, de sentirse muy presionado por esos mandatos familiares. También pueden ser mandatos sociales. Saturno es un planeta social y está en una casa que podríamos llamarle una casa social, porque es cómo nos ven los demás en base a nuestra profesión, y muchas veces no seguimos la vocación o no seguimos ese oficio, ese trabajo que queremos hacer por el miedo al que dirán, por una cuestión de vergüenza, por sentir que quizás la profesión que elegimos es un poco denostada, un poco subestimada, y preferimos resignar nuestra felicidad, nuestro placer, por hacer lo que la sociedad aplaudiría o reconocería más. Esto sucede sobre todo cuando tenemos muchos planetas en la casa 10, sobre todo los planetas personales, que obviamente están implicados en nuestra vida personal, ¿no? Tener el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, alguno de estos planetas en casa 10 nos restringe un poco más a la hora de llegar todo lo lejos que quisiéramos llegar. Se puede llegar a sentir como algo muy cuesta arriba, como no terminar de triunfar nunca. Hay un deseo muy grande por triunfar, pero pareciera que eso se aletarga, que tarda mucho. Por eso es que en general las personas que tienen un Saturno muy fuerte en su carta, un Capricornio, una casa 10, suelen lograr el éxito más tarde. Obviamente esto no es generalizable para todos los tipos de cartas, porque bueno, hay personas que logran el éxito quizás a los 18 o 20 años. Esto creo que tampoco es del todo positivo, no alcanzar el éxito a tan temprana edad, porque así como subís rápido, también
la caída es bastante dura y eso es lo que te quiere explicar Saturno, ¿no? Como tené paciencia, confía en el tiempo que representa este planeta, porque tiene cosas muy positivas para vos y todo este esfuerzo, toda esta demora que estás sintiendo es para poder disfrutar de esas mieles de una manera mucho más sabia. También es un planeta bastante sabio. Yo lo asocio mucho con la carta del ermitaño a Saturno, también hay otros que lo asocian con la carta del diablo, también podría ser, pero bueno, es como una mezcla para mí el diablo entre Escorpio y Capricornio, pero el ermitaño sí lo asocio con esta casa, con este signo, porque es un señor muy viejito que está mirando para abajo y que pareciera estar en un terreno montañoso, ¿no? Donde alcanzó ya cierta sabiduría que tuvo que ver con la espera, con el aislamiento, como también esta casa implica resignaciones de algunas cosas que tienen que ver con el disfrute. Acá se posterga un poco más el disfrute y se focaliza mucho más en el crecimiento laboral, profesional. También puede traer sus cosas negativas el estar tan abocado en una profesión o en la persecución de esa zanahoria, porque te hace olvidar de las pequeñas cosas de la vida, de los pequeños placeres, del disfrutar de los seres queridos, de una pequeña vacación o de salir a tomar algo con tus amigos. Quizás alguien que está en plena búsqueda de alcanzar su meta deja de lado todas estas cuestiones y se pone como el foco en alcanzar esa meta. Lo importante a integrar a mi criterio de esta carta es primero hacer algún tipo de constelación familiar o alguna terapia alternativa que ustedes quisieran hacer, como para poder separarse un poco del clan familiar, de lo que son los deseos de los padres, porque desde el primer momento en que nacemos, nuestros padres depositan sus frustraciones, sus anhelos en nosotros y ahí surgen todos los problemas futuros. Así que es interesante desapegarnos un poco de todos esos mandatos, de esos deberes que cumplir que nos otorgó nuestra familia, nuestros padres, y tratar de visualizarnos aparte, de vislumbrarnos aparte y construir nuestro propio camino que esté alineado además con el propósito, con nuestra vocación. Hay un video también donde estuve hablando de la profesión en la carta natal, está tanto en YouTube como en el podcast de Anchor y Spotify, así que pueden buscarlo, como también poder completar un poco más sobre la casa 10 y lo que está relacionado con la profesión, el trabajo, los recursos, y también aflojar un poco las cargas, porque cuando hay muchos planetas en esta casa suele haber muchos problemas o en los huesos o en la piel, ¿no? Tener rosácea, un acné crónico a edades que por ahí no es tan común tener acné, o tener problemas en los huesos, o dolores de espalda crónicos, contracturas, etc. Todo esto tiene que ver con las cargas que no son nuestras, que estamos trasladando para todos lados, así que es importante liberarnos de mochilas y empezar a construir nuestro propio camino, porque luego de la casa 10 está la casa 11, donde ahí tenemos que dar un salto al vacío, un salto cuántico, y dejar atrás todo lo que es la casa 10 y todo lo que es hasta ahora nuestra vida personal, porque hasta la casa 10 es toda nuestra vida personal. Luego de la casa 10 es toda nuestra vida transpersonal, que son solamente 2 casas, la 11 y la 12 son transpersonales, el resto son todas las casas que construimos en esta vida. Y si sos una persona joven, de menos de 30 años, y tenés muchos planetas o en Capricornio o en la casa 10, tenete paciencia, porque la vida te va a poner algunas trabas en el camino, algunas piedras para que sortees y superes y tener un futuro realmente muy exitoso. Es una casa también que nos habla mucho de éxito, y obviamente que los planetas que tengas en esta casa van a hablar mucho de la profesión que elijas y con qué vas a tener mayor visibilidad. Por ejemplo, si tenés una Venus en casa 10, puede que te dediques a algo relacionado a la belleza o que seas una persona muy bella y eso te abra puertas profesionales. Si tenés un Marte en casa 10, que te dediques al deporte o a fundar empresas, algo que tenga que ver con el liderazgo, la asertividad. Si tenés a Mercurio en casa 10, puede que te dediques a la comunicación, seas escritor, escritora, trabajes en los medios. Si tenés el Sol en casa 10, puede que tu propia persona sea pública, de repente te hagas famoso o famosa o ya lo seas, o esa sea tu aspiración.
Mismo si tenés a la luna en casa 10, también da mucha popularidad al llegar a grandes masas de personas, ser una persona muy popular, más allá de tu región o de tu país, sino que llegar a grandes lugares y a muchas personas. Y si tenés planetas transpersonales en tu casa 10 o planetas más lentos en tu casa 10, esto habla de un trabajo interior que vas a tener que hacer a raíz de tu profesión o también dedicarte a alguna profesión que tenga que ver con el psiquismo humano, con la espiritualidad, con terapias alternativas quizás, y también que vivas algún tipo de demoras y que todas estas transformaciones que hagas en tu vida estén muy relacionadas a tu profesión, no de repente que tu trabajo te lleve a hacer grandes cambios internos o a raíz de grandes cambios internos que tuviste que atravesar, hayas cambiado de profesión o hayas tenido como una revelación en cuanto a qué dedicarte. Si tenés el nodo norte en casa 10, en Capricornio también valdría, tiene que ver con justamente lo que hablaba antes, dejar todos esos mandatos y lealtades familiares, porque no siempre los mandatos familiares son buenos, por ahí te inculcaron cosas positivas como el ser responsable, el ser una persona confiable, seria, que las demás personas puedan verte como alguien de alto valor, que puedas responsabilizarte de las cosas de la vida, pero por ahí repetimos cuestiones familiares o nos trasladaron mensajes que no son muy positivos y que luego lo vamos replicando en el devenir de la vida y no está bueno, así que con un nodo norte ahí es importante que se rompa con todo lo negativo del clan y puedas encauzar tu vida propia más allá de todo lo que te hayan trasladado en el árbol familiar. Es una casa además que representa a alguno de nuestros progenitores. Puede ser tanto, a mi criterio y a mi modo de leer la astrología, puede ser tanto la madre como el padre. En cartas natales de varones se ve mucho la casa 10 como la madre, también el matrimonio, y la casa 4 como el padre. Y en el caso de las mujeres se dice que la casa 10 es el padre y la casa 4 es la madre. Esto yo todavía no tengo una posición tomada porque he visto ambas cosas de ambos géneros, así que no les sabría muy bien qué decirles, pero observen si a lo mejor tienen una casa 10 en Capricornio o cualquier signo, vamos a decir por ejemplo una casa 10 en Géminis, fíjense porque quizás alguno de sus padres es del signo de Géminis o ascendente o tenga una energía geminiana muy fuerte, también nos va a hablar de cuán importantes y cuánto peso tiene alguna de nuestras figuras paternas. También es una casa que nos habla del matrimonio, se la asocia mucho con la casa 7 al matrimonio. Yo a la casa 7 la asocio más con un compromiso, con una pareja estable, con una relación estable quizás, pero el matrimonio yo lo veo más en la casa 10 porque es cuando cambia nuestro estado civil y cambia nuestro estatus. Obviamente no es lo mismo estar soltera, soltero, que ser una persona casada. Así que también nos habla del matrimonio en nuestra casa 10. También hablarles sobre las proyecciones. Si ustedes tienen un stellium en casa 10, es muy probable que se polaricen a la energía de Cáncer. Esto es muy común que suceda en los stellium. También hay un video especial donde hablé de los stellium y de esta energía tan interesante que es el conjunto de planetas que se encuentran en una casa o signo, ¿no? Se condensa mucha energía ahí y luego nos terminamos haciendo maestros de esta propia energía, en este caso capricorniana, pero sobre todo antes del retorno de Saturno lo he observado, se polariza mucho a la casa opuesta que sería la casa 4, por lo tanto sos mucho más dependiente de la familia, quizás más sensible, te sentís más vulnerable, te gusta más estar guardadito en tu entorno cercano que salir al mundo, que es la casa 10, mostrarte, expresarte, fundar tu empresa, tener un cargo alto, ¿no? Esas cosas por ahí pueden costar un poco, por eso de el lugar conocido que es la casa 4, también de nuestro pasado, estar como muy, muy enfocado en eso y no poder vislumbrar el futuro. Estas proyecciones, bueno, insisto, son muy comunes cuando hay sobre todo muchos planetas y hasta cierta edad, puntualmente hasta los 28 30 años, así que sería importante que lo trabajes y que te animes a dejar un poco esa sensibilidad y esa nostalgia que es
canceriana, no porque lo canceriano esté mal, sino que si tenés muchos planetas en Capricornio, lo que tenés que desarrollar justamente es lo capricorniano, la vida social, el estatus, la imagen que das, etcétera, etcétera. Gente, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado, les haya sido de utilidad. Les vuelvo a repetir que pueden suscribirse al canal, dar like, comentar, compartir. Me pueden seguir a mi Instagram, contratar sus servicios astrológicos. Mi Instagram es astrofan.podcast. Voy a leer sus mensajes siempre, así que muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos en la próxima.